Vamos a ver el síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética. Aquí primero, inapropiada secreción no se refiere a que no tengamos hormona antidiurética. Aquí inapropiada se refiere a que vamos a tener un exceso de hormona antidiurética. Entonces lo que va a pasar es, cuál sea la causa, va a haber un exceso de hormona antidiurética. Vamos a ver primero las causas. Entonces etiología va a ser, por ejemplo, cualquier cosa o daño que haga del sistema nervioso central. Central Nervous System, sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene daño al sistema nervioso central, o por ejemplo, si el paciente tiene encefalitis, o por ejemplo, si el paciente tiene un evento cerebrovascular, esto puede hacer que el paciente termine con síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética. O, por ejemplo, cualquier cosa del pulmón. Por ejemplo, que el paciente tenga una neumonía, o que el paciente tenga tuberculosis, o que el paciente tenga un absceso pulmonar, o por ejemplo que el paciente tenga cáncer pulmonar específicamente un carcinoma de células pequeñas, o puede ser que el paciente tenga un cáncer pancreático, o puede ser por medicamentos, como es por ejemplo las sulfonilureas, o por ejemplo ciclofosfamida, o por ejemplo que el paciente esté tomando vincristina y vinblastina, que se utiliza para tratar el cáncer, vincristina y vinblastina, o que el paciente esté tomando clofibrato, que son uno de los fibratos, o que el paciente esté tomando clorpromazina o clorpropamida, o que el paciente esté tomando los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esas son las causas más comunes de síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética, y de estos el más común va a ser un carcinoma de células pequeñas del pulmón. Esa es la causa más común de síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética. Ahora vamos a ver cómo se presentan los pacientes. Entonces, aquí lo que va a pasar es un paciente que tiene muchísima hormona antidiurética. La hormona antidiurética lo que hace es promover la reabsorción de agua. Promueve la reabsorción de agua. Entonces, si el paciente tiene muchísima hormona antidiurética, va a reabsorber muchísima agua. Entonces, si reabsorbe agua, entonces el agua que reabsorbemos en la nefrona es agua que va a terminar en el torrente sanguíneo. Entonces, la osmolaridad del plasma va a estar disminuida, porque vamos a tener la misma cantidad de solutos en el plasma, sodio, potasio, calcio y así, pero vamos a estar reabsorbiendo muchísima agua. Entonces el paciente va a tener una disminución de la osmolaridad. Esto generalmente es menor a 270 miliosmoles por kilogramo. Algunos dicen menor a 290, otros dicen menor a 280, otros dicen menor a 270. Entonces, si el paciente está reabsorbiendo muchísima agua, entonces la orina se va a concentrar. La orina se concentra, porque agua que es reabsorbida es agua que no va a terminar en la orina. Entonces vamos a tener un aumento de la osmolaridad de la orina. Y generalmente esto va a ser mayor a 300 miliosmoles, o puede ser mayor a 100 miliosmoles. Algunos son mayores a 300, otros son mayores a 100. Seguimos. Si el paciente tiene mucha osmolaridad en la orina, esto es, la concentración de sodio en la orina va a estar aumentada. Porque el paciente sigue excretando de forma normal el sodio, pero está reabsorbiendo muchísima agua. Entonces la concentración de sodio en la orina va a estar aumentada, mayor a 20 miliequivalentes por litro. La concentración de sodio en el plasma va a estar disminuido, porque seguimos teniendo los mismos solutos en la sangre, pero estamos reabsorbiendo muchísima agua. Entonces la concentración de sodio va a disminuir. Entonces el paciente se está presentando con disminución de la osmolaridad en el plasma, con hiponatremia, con un aumento de la concentración de sodio en la orina y con un aumento de la osmolaridad
en la orina. Ahora, no nada más va a estar disminuida la concentración de sodio, sino, por ejemplo, también va a estar disminuida la concentración del nitrógeno ureico, del BUN, o vamos a tener disminución de la creatinina, o vamos a tener, por ejemplo, disminución de la albúmina y disminución del ácido úrico. Disminución de la concentración de ácido úrico. Ahora, esto puede ser que esté disminuido o puede ser que esté normal. Puede ser normal. O sea, el BUN, la creatinina, la albúmina y el ácido úrico pueden estar en valores normales o pueden estar disminuidos. Ahora, importante, si es un paciente que está reabsorbiendo, mucha agua, en principio pensaríamos que el paciente puede desarrollar edema. Pero vamos a ver por qué el paciente es un paciente que, aunque está reabsorbiendo mucha agua y aunque va a tener hiponatremia, es una hiponatremia eubolémica. Entonces el paciente no va a tener edema. Ahora vamos a ver por qué el paciente no va a tener edema. Entonces, esto es, dijimos, el paciente está reabsorbiendo muchísima agua. Entonces, si el paciente reabsorbe mucha agua, es agua que finalmente va a terminar en el torrente sanguíneo. Entonces vamos a tener un aumento del volumen sanguíneo. Y si tenemos un aumento del volumen sanguíneo, pasan dos cosas. Una, vamos a tener un aumento de la presión. Entonces, si aumenta la presión, ¿qué va a pasar con el eje renina-angiotensina-aldosterona? Entonces, lo normal es, si disminuye la presión, finalmente la aldosterona va a aumentar. Entonces, si tenemos un aumento de la presión, la aldosterona va a disminuir. Entonces, vamos a tener, como hay un aumento de la presión, porque aumenta el volumen sanguíneo, disminuye el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y si disminuye el eje renina-angiotensina-aldosterona, entonces vamos a tener una disminución de la aldosterona. Y recordemos que la aldosterona lo que hace es promover la reabsorción de sodio. Y si lo que hace la aldosterona es que reabsorbe sodio, recordemos que a donde va el sodio va el agua. Entonces, si la aldosterona promueve la reabsorción de sodio, promueve también la reabsorción de agua. Si tenemos una disminución de aldosterona, porque tenemos un aumento de la presión, entonces no se reabsorbe el sodio. Y si no se reabsorbe el sodio, recordemos, a donde va el sodio va el agua. Si no se reabsorbe el sodio, no se reabsorbe el agua. O va a ser menos agua que se reabsorba. Entonces, el paciente va a estar tirando sodio. En parte por eso también es la hiponatremia. Una, porque el paciente reabsorbe mucha agua por la hormona antiurética. Otra, porque como mecanismo compensatorio disminuye la aldosterona y por tanto se pierde sodio. También se va a perder un poco de agua. Y entonces el paciente va a estar eubolémico. Entonces, obviamente se pierde más sodio de agua que se pierde, por eso tenemos hiponatremia, pero el paciente no va a tener edema. Porque no va a tener demasiado volumen en la sangre. ¿Y por qué no va a tener demasiado volumen sanguíneo? Porque tenemos, por un lado, la hormona antiurética, que promueve la reabsorción de agua, y por otro lado, la aldosterona, que está disminuida, por tanto, el sodio no se está reabsorbiendo y por tanto no se reabsorbe agua. Esa es una de las razones. La otra es, si tenemos un aumento del volumen sanguíneo, vamos a tener liberación del péptido natriurético atrial y del péptido natriurético de los ventrículos. Entonces, si tenemos un aumento del volumen sanguíneo, aumenta el péptido natriurético atrial, el brain natriuretic peptide. Entonces, esto es, aquí está el corazón. Aquí está aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Cuando tenemos un aumento del volumen sanguíneo, si aumenta la sangre, es más sangre que va a llegar al corazón. Entonces, si tenemos más sangre que llega al corazón, la presión de las aurículas va a aumentar. Aumenta la presión de las aurículas. Y cuando aumenta la presión de las aurículas, cuando se distienden las aurículas, esto hace que se libere el péptido natriurético atrial. Y también cuando se distienden los ventrículos, se libera el péptido natriurético cerebral, brain natriuretic peptide. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos péptidos? Estos péptidos lo que hacen es, como ya lo vimos en la sección de fisiología cardiovascular, estos péptidos promueven la natriuresis.
Esto es porque hacen vasoconstricción de la arteriola eferente y hacen vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos natriuresis, o sea, se está perdiendo sodio. Y recordemos, a dónde va el sodio va el agua. Si se pierde el sodio, se va a perder agua. Entonces, por estos dos mecanismos regulatorios, por la disminución de aldosterona y por el aumento del péptido natriurético, vamos a tener hiponatremia con euvolemia. Ahora, el mejor estudio inicial, o sea, el cómo vamos a hacer diagnóstico, pues va a ser si tenemos un paciente y sospechamos que tiene síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética, lo que hacemos es medir la hormona antidiurética y si está elevada, pues ya es diagnóstico. Ahora, el tratamiento depende no de cuál es la concentración de sodio que vamos a tener, no depende de la concentración de sodio, sino que depende de la severidad de los síntomas del paciente. Entonces, por ejemplo, si son síntomas leves, digamos, es que el paciente no tiene síntomas. Pero si sabemos que tiene síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética, lo que vamos a hacer es nada más restricción de los fluidos, o sea, que el paciente no tome agua. Digamos, al día tiene que tomar de 800 a 1000 mililitros de agua al día. Esto es si el paciente no tiene síntomas, nada más restricción de líquidos. La otra es si el paciente tiene síntomas moderados a severos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dar antagonistas de la hormona antidiurética. Antagonistas de la hormona antidiurética es, por ejemplo, colbactam o tolvaptan. Lo que acaba con bactam, por ejemplo, tolvaptan o conivaptan o tolvaptan. Estos son antagonistas de la hormona antidiurética. Y otro que también funciona como antagonista de hormona antidiurética es la demeclociclina. Que recordemos que esto lo utilizamos en los pacientes que tienen deficiencia de hormona antidiurética. Vamos a dar demeclociclina. Ahora, los pacientes que tienen síntomas de moderado a severo, aparte de dar los antagonistas de la hormona antidiurética, también damos restricción de líquidos, más vamos a dar infusión de solución salina. Ahora, la solución salina, cuando damos infusión de solución salina, hay que asegurarnos de que para corregir la hiponatremia no la corrijamos de forma muy rápida. Entonces, la razón por la cual estamos dando infusión de solución salina, esta es solución salina hipertónica. Entonces, solución salina normal, o sea, isotónica, es solución salina al 0.9% de cloro de sodio. Solución salina hipertónica es solución salina al 3% de cloro de sodio. Es esto lo que vamos a dar cuando el paciente viene con síntomas moderados a severos. Pero le tenemos que dar más o menos de 200 a 300 mililitros por día, más o menos. Tiene que ser de 200 a 300 mililitros y esto tenemos que pasar esta cantidad de líquidos de 3 a 4 horas. Entonces tenemos 3 a 4 horas para pasar 200 a 300 mililitros. Porque si pasamos más volumen en estas 3 a 4 horas, tenemos riesgo de producir lo que se llama síndrome de mielinolisis pontina central. Que esto lo vamos a ver más específico en la sección del sistema nervioso central, pero básicamente es que vamos a tener desmielinización del puente de una parte del tallo cerebral y el paciente va a terminar literal cuadripléjico. Entonces aquí sí hay que tener muchísimo cuidado cuando hacemos corrección de una hiponatremia, como es el caso de síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética.
Aquí lo que queremos corregir no es el volumen del paciente. El paciente está euvolémico. Lo que queremos corregir es la hiponatremia. Y si corregimos la hiponatremia de forma muy rápida, el paciente puede terminar con síndrome de mielinolisis pontina central. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que pasar de 200 a 300 mililitros en 3 a 4 horas. 3 a 4 horas. Otra forma de medirlo es que en 24 horas, tenemos que hacer una corrección de menos de 10.000 equivalentes por litro. Entonces, obviamente cuando estamos haciendo infusión de solución salina, estamos monitoreando la concentración de sodio. Y tenemos que asegurarnos de que en 24 horas no vayamos a hacer una corrección de más de 10.000 equivalentes por litro. O sea, la cantidad de sodio que va a ir aumentando tiene que ser menos de 10.000 equivalentes por litro en 24 horas. Porque si es más de 10 a 12.000 equivalentes por litro en 24 horas, riesgo de mielinolisis pontina central. Y cuando tenemos un paciente que tiene de forma crónica síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética, vamos a dar igual los antagonistas de la hormona antidiurética, tolvaptán, conivaptán, dimeclociclina. Vamos a dar solución salina hipertónica. Entonces, lo más importante es si es un paciente y viene con síntomas leves o no tiene síntomas, entonces nada más hacemos restricción de fluidos. Esto es tomar de 800 a 1000 mililitros al día. Si son síntomas moderados a severos, son antagonistas de la hormona antidiurética, restricción de fluidos, y más que esto, solución salina hipertónica. Pero hay que tener cuidado de no hacer más de 200 a 300 mililitros de solución salina en 3 a 4 horas, o, dicho de otra manera, no corregir más de 10.000 equivalentes por litro en 24 horas, porque sí, riesgo de mielinolisis central pontina. La otra es si es un paciente que viene con síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética de forma crónica, entonces al paciente le damos igual antagonistas de la hormona antidiurética y le vamos a dar solución salina hipertónica. Ahora, si es el caso de que nos dimos cuenta y estamos haciendo corrección rápida del sodio, de la hiponatremia, lo que hay que hacer en este momento es, tenemos que dar solución salina isotónica. Entonces damos solución salina con 0.5% dextrosa. Perdón, 5% dextrosa. 5% dextrosa. Si es que es el caso de que llegamos a corregir muy rápido, tenemos que dar solución salina con 5% dextrosa. Entonces ya vimos síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética. Se puede presentar por cualquier daño al sistema nervioso central, cualquier patología del pulmón, cáncer pancreático o ciertos medicamentos. El paciente va a tener disminución de la osmolaridad del plasma, aumento de la osmolaridad en la orina, va a tener hiponatremia con euvolemia. Ya vimos que la euvolemia va a ser porque el paciente va a tener como mecanismo compensatorio aumento del péptido natriurético arterial y una disminución de la aldosterona, pero va a tener hiponatremia. La corrección va a ser si tenemos depende de los síntomas y no de la concentración de sodio. Si son síntomas leves o si el paciente no tiene síntomas, nada más restricción de líquidos. Si es severo, moderado o si el paciente tiene de forma crónica, vamos a dar antagonistas de los receptores de la hormona antidiurética como es conivaptán o tolvaptán o dimeclociclina. Aparte, vamos a dar solución salina hipertónica al 3%. Y hay que tener cuidado con la corrección. También de forma crónica, otra cosa que podemos dar son tabletas de sodio. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.